En lo más profundo de la Amazonía, donde la selva se extiende sin fin y la oscuridad oculta secretos ancestrales, hay algo que aterroriza a los habitantes locales. No es un jaguar, ni una serpiente gigante, sino una criatura que, según testigos, no debería existir. Imagínate caminar solo en la selva y, de repente, sentir que algo te sigue. Oyes un crujido de ramas, un gruñido profundo y gutural. El aire se llena de un hedor insoportable. Cuando te giras, ves una figura colosal, con ojos brillantes, cubierta de un pelaje espeso, observándote en silencio. Esto no es solo una leyenda. En varias comunidades indígenas amazónicas, los ancianos cuentan historias sobre una criatura monstruosa que acecha en la noche. Le llaman de diferentes maneras, pero una de las más conocidas es el Mapinguari, el pez grande de la Amazonía. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? ¿Es solo una invención para asustar a los niños, o realmente hay algo allá afuera que desafía toda lógica? Hoy, exploraremos los testimonios de quienes aseguran haberlo visto, analizaremos evidencias impactantes y discutiremos teorías que podrían cambiar todo lo que creíamos saber sobre este misterio. Quédate hasta el final, porque la última historia que te contaré podría hacerte cuestionar lo que realmente habita en la selva amazónica. En las profundidades de la selva amazónica, donde la naturaleza aún domina sin intervención humana, las tribus indígenas han transmitido de generación en generación la historia de un ser que pocos han visto y que muchos temen. El Mapinguari. Según las leyendas, el Mapinguari es una criatura colosal, cubierta de un espeso pelaje rojizo o negro, de más de 2 metros de altura y con garras afiladas. Su característica más temida, sin embargo, no es su tamaño, sino el horrendo hedor que emana. Un olor tan fuerte que puede provocar náuseas e incluso desmayos en quienes lo perciben. Pero hay algo aún más inquietante. Algunos relatos afirman que tiene un solo ojo en la frente y una boca adicional en el estómago, como si la propia naturaleza hubiera creado un ser monstruoso, imposible de comprender. Los ancianos de varias tribus cuentan que el Mapinguari no es solo un animal salvaje, sino un guardián ancestral de la selva, castigando a los cazadores que toman más de lo que necesitan. Se dice que nadie que haya intentado cazarlo ha regresado para contarlo, pero lo más perturbador es que estas historias no solo vienen de los indígenas. Hay exploradores, científicos e incluso madereros que han reportado encuentros aterradores con algo que encaja perfectamente con la descripción del Mapinguari. ¿Podría ser solo una historia para proteger la selva? ¿O estamos ante una criatura real que la ciencia aún no ha descubierto? En el siguiente segmento, analizaremos testimonios escalofriantes de personas que aseguran haber estado cara a cara con esta bestia. A lo largo de los años, numerosos testimonios han surgido de personas que afirman haber visto al Mapinguari en lo más profundo de la selva amazónica. Algunos lo describen como un ser de fuerza descomunal, otros como una presencia invisible pero aterradora. Pero hay algo que todos los relatos tienen en común: quienes lo han visto jamás vuelven a ser los mismos. Los indígenas aterrorizados. Las tribus amazónicas han evitado ciertas zonas de la selva por siglos. Los nativos del pueblo ticuna cuentan la historia de un grupo de cazadores que una vez decidieron desafiar la leyenda y buscar al Mapinguari. Entraron en la selva armados con arcos y lanzas, y solo uno de ellos regresó, corriendo, sin aliento, cubierto de arañazos y con los ojos llenos de terror. Según su relato, en medio de la noche escucharon gruñidos profundos, como si la selva misma estuviera respirando. Luego, una sombra gigantesca emergió de entre los árboles, sus ojos brillaban en la oscuridad. Antes de que pudieran reaccionar, uno por uno fueron cayendo, desapareciendo en la vegetación densa. El único sobreviviente aseguró que no era un jaguar ni ningún animal conocido. Aquello era algo diferente, algo que no pertenecía a este mundo. Hasta ahora, los relatos han sido aterradores, pero ¿hay pruebas físicas que respalden la existencia del Mapinguari? Aunque la ciencia sigue sin reconocer oficialmente a esta criatura, hay evidencias inquietantes que han desconcertado a exploradores e investigadores. Huellas imposibles de explicar. En 2008, un equipo de biólogos que realizaba un estudio sobre jaguares en la selva amazónica encontró algo fuera de lo común. En una zona pantanosa,
descubrieron huellas gigantes de casi 50 centímetros de largo, con una forma extraña, parecida a la de un pie humano, pero mucho más grande y ancho. Lo más extraño es que no se parecían a las huellas de ningún animal conocido en la región. No eran de osos, tapires ni de ninguna especie de primate documentada. Las muestras de lodo endurecido con las impresiones fueron llevadas a análisis, pero nunca se llegó a una conclusión definitiva. Sonidos inexplicables en la noche. En 2015, un grupo de documentalistas instaló micrófonos en diferentes partes de la selva para captar los sonidos de la fauna nocturna. Lo que registraron fue escalofriante. Un gruñido profundo y prolongado, más fuerte que el de cualquier depredador conocido en la región. Ruidos de ramas rompiéndose, como si algo extremadamente pesado caminara en la oscuridad. Un grito inhumano, que algunos expertos en bioacústica afirman que no coincide con ninguna especie identificada. Fotografías y videos borrosos, pero intrigantes. Hay quienes afirman haber capturado imágenes del Mapinguari, aunque la mayoría son borrosas o demasiado oscuras. Sin embargo, en 2019, un turista grabó un video en el que se observa una silueta peluda de gran tamaño moviéndose entre los árboles. Algunos aseguran que es solo un oso de gran tamaño, pero los osos no habitan en la selva amazónica. ¿Podría todo esto ser una coincidencia? ¿O estamos ante rastros de una criatura que desafía la lógica? En el siguiente segmento, exploraremos las teorías más sorprendentes que intentan explicar este misterio. Hasta ahora, hemos explorado relatos aterradores y evidencias inquietantes. Pero, ¿qué explicaciones existen para el misterio del Mapinguari? ¿Es posible que esta criatura sea más que un simple mito? A lo largo de los años, científicos, antropólogos y criptozoólogos han propuesto diferentes teorías que intentan dar sentido a estos encuentros. Algunas son racionales, otras más especulativas, pero todas tienen algo en común. Ninguna logra descartar por completo la posibilidad de que algo desconocido acecha en la selva amazónica. Un mito indígena para proteger la selva. La primera teoría sugiere que el Mapinguari es simplemente una historia creada por los pueblos indígenas para alejar a cazadores y madereros de zonas sagradas o peligrosas. Muchas culturas alrededor del mundo tienen mitos sobre criaturas aterradoras que protegen la naturaleza. En este caso, el Mapinguari serviría como un mecanismo de defensa para evitar la sobreexplotación de la selva. Sin embargo, esta teoría no explica por qué hay testigos no indígenas como exploradores y científicos que aseguran haber visto algo fuera de lo común. ¿Una especie de primate gigante aún no descubierta? Algunos expertos creen que el Mapinguari podría ser un animal real, aún desconocido para la ciencia. La selva amazónica es tan vasta e inexplorada que cada año se descubren nuevas especies de mamíferos, aves e insectos. En 2021, científicos identificaron un grupo de primates en la Amazonía que nunca antes habían sido documentados. Si existen especies nuevas de monos y felinos, ¿por qué no podría haber un primate de gran tamaño, esquivo y difícil de rastrear? Algunos investigadores han comparado los relatos del Mapinguari con fósiles de Megatherium, un perezoso gigante prehistórico que vivió en América del Sur y que, en teoría, se extinguió hace miles de años. ¿Podría un descendiente de esta especie haber sobrevivido en lo más profundo de la selva? ¿Un fenómeno paranormal o interdimensional? Aquí es donde la teoría se vuelve más inquietante. Hay quienes creen que el Mapinguari no es un ser de carne y hueso, sino un fenómeno que va más allá de nuestra comprensión. Algunas tribus describen al Mapinguari como un espíritu protector, más que un animal físico. Testigos han reportado sentir su presencia sin verlo realmente, como si apareciera y desapareciera sin dejar rastro. Algunos criptozoólogos lo comparan con otras criaturas misteriosas del mundo, como el Bigfoot en Norteamérica o el Yeti en el Himalaya, teorizando que podrían ser seres que existen en una dimensión distinta a la nuestra. Algunas historias pueden ser fácilmente descartadas como exageraciones o supersticiones, pero otras son tan escalofriantes que es difícil ignorarlas. Este es el caso de Miguel Ferreira, un experimentado cazador que desapareció en 2013 después de contarle a su familia que había visto algo en la selva que lo dejó sin palabras. Una cacería que terminó en terror. Miguel vivía en un pequeño pueblo a orillas del río Purus, en la Amazonía brasileña. Era un hombre fuerte, acostumbrado a los peligros de la selva, y llevaba más de 20 años cazando en la región.
Una tarde, acompañado de 2 amigos, decidió adentrarse en una zona poco explorada del bosque, en busca de tapires. Según su compañero João, la cacería transcurría con normalidad hasta que la selva se volvió demasiado silenciosa. No había pájaros, no había monos, ni siquiera el sonido de insectos. Era como si la selva hubiera dejado de respirar, recordaría João años después. Entonces lo escucharon. Un rugido profundo, casi como un gruñido humano, pero amplificado. Al principio pensaron que podría ser un jaguar, hasta que vieron las ramas moverse a unos 30 metros de distancia, como si algo enorme se acercara. La silueta en la oscuridad. João recuerda haber visto una figura inmensa, erguida sobre 2 patas, cubierta de pelo oscuro y con un par de ojos rojos brillando en la penumbra. Medía al menos 2,5 metros. Jamás había visto algo así. No era un oso, no era un hombre, era algo más. Ferreira, que hasta entonces había permanecido quieto, levantó su escopeta y disparó. El disparo retumbó en la selva. Pero lo que sucedió después fue todavía más aterrador. La criatura no cayó, ni siquiera pareció inmutarse. Solo gruñó más fuerte y empezó a correr hacia nosotros. Desesperados, los 3 hombres huyeron en direcciones distintas. João y el otro compañero corrieron sin mirar atrás hasta llegar a la aldea. Miguel Ferreira nunca regresó. El misterio de su desaparición. Las autoridades organizaron una búsqueda que duró más de 2 semanas. No encontraron su cuerpo, ni señales de ataque. Solo hallaron su machete, roto a la mitad, y sus botas, cubiertas de un lodo espeso y maloliente. La comunidad quedó en shock. Algunos decían que Miguel fue llevado por el Mapinguari, otros creían que la selva simplemente lo había reclamado. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué le pasó realmente. Después de escuchar todos estos relatos y evidencias, la gran pregunta sigue en pie. ¿El Mapinguari es solo un mito? ¿O algo real que aún no hemos podido entender? En el próximo segmento, reflexionaremos sobre todo lo que sabemos y dejaremos una pregunta final para que tú saques tu propia conclusión. Hemos explorado relatos aterradores, evidencias intrigantes y teorías que intentan explicar uno de los misterios más enigmáticos de la Amazonía. Desde los mitos indígenas hasta las experiencias de cazadores y científicos, todas las historias parecen apuntar a la misma conclusión. Algo desconocido habita en lo más profundo de la selva. Pero, ¿qué es realmente el Mapinguari? ¿Un simple mito creado para proteger la selva? ¿Una especie de primate gigante que la ciencia aún no ha descubierto? ¿O un fenómeno que desafía nuestra comprensión de la realidad? La Amazonía sigue siendo una de las regiones más inexploradas del planeta. Cada año, los científicos descubren nuevas especies de animales y plantas que antes parecían imposibles. Si aún encontramos criaturas que nunca habíamos visto, ¿por qué no podríamos descubrir algo más grande, más antiguo y más aterrador? La selva oculta secretos que tal vez nunca lleguemos a comprender. Pero una cosa es segura: quienes han tenido la desgracia de encontrarse con el Mapinguari jamás han vuelto a ser los mismos. Ahora te toca a ti. ¿Crees que el Mapinguari es real? ¿O piensas que todo se trata de una leyenda amplificada por el miedo? Déjanos tu opinión en los comentarios y dime si te atreverías a pasar una noche en la selva, solo, con la posibilidad de encontrarte cara a cara con esta criatura. Si te gustan los misterios como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque hay muchas más historias escalofriantes que aún tenemos que explorar. La pregunta sigue en el aire. ¿Qué es lo que realmente